Es que hoy te le vamos a decir, tenemos una sorpresa, por eso estamos un poquito carrereados, pero la primera sorpresa que tenemos es a nuestra maestra en pie de página que ya está conectada. Sí, es Yo una le digo maestraza. maestra porque la verdad la quiero mucho. Una maestraza, de Es verdad. una maestraza, es una periodista excelente que si usted no la conoce debe de conocerla. Tiene algunos libros, tiene entre ellos La Fosa del Agua, editorial Debate, que es un libro que habla sobre los feminicidios en el Estado de México y cómo el entramado judicial va generando ecos de impunidad para cubrir estos temas. Y otro tema en el que Lidiet se ha especializado, Lidiet Carrión, es justamente sobre el caso Ayotzinapa y por eso la invitamos hoy a los pasos de la semana. Lidiet, muy buenas tardes allá a Houston, Texas, la ciudad más neoliberal sobre el planeta. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿cómo están? Pues qué gusto verlos, los extraño. Traigo el síndrome del Jamaicón a todo lo que da, ya los veo y veo la oficina y digo, oh, sí, quiero estar ahí con ellos. Qué ¿Cómo gusto. andan? Muy bien, Lidiet, Chido, aquí chido. con muchísima información. Pues, Lid, esta semana pasó como que casi todo lo que no había pasado en un año en el caso Ayotzinapa. Hubo un reacomodo de Pero un fíjate, montón, sí, un reacomodo de un montón de como que cosas. cada año, Claro, claro, en estas fechas, como que ¿no? cada año hay un escándalo, ajá, por estas fechas, casi siempre cuando como que regresa y siempre hay sí un reacomodo y un forcejeo ahí de poderes muy intensos y bueno, y también de cuentas por rendir, ¿no? Por parte de las autoridades. Entonces sí, pues que periódicamente hay un escándalo, es un caso muy complejo, muy doloroso para los padres y las madres de los 43 desaparecidos y los 6 asesinados esa noche, bueno, víctimas de ejecución extrajudicial, pero además muy doloroso para toda la sociedad mexicana, ¿no? No de ahorita me estaba acordando las marchas estas multitudinarias que empezaron cuando se empezó a tener como conciencia de la gravedad del hecho de que 43 estudiantes fueran desaparecidos de esa manera, de una manera tan impune, ¿no? En aquel momento y bueno, también implica como una especie de despertar también de sectores de la sociedad mexicana para la exigencia, por un lado, bueno, vaya, de exigir derechos humanos plenos, por un lado, y por el otro lado, de exigir el cese a la inseguridad, ¿no? Entonces, pues sí, es un caso que siempre tiene todos los reflectores, que es muy fuerte, muy pesado, que es parteaguas en la sociedad mexicana y bueno, pues cada aniversario hay un trancazo, creo que es uno de los casos también más investigados, pero en México también es un problema, en algún momento lo decía, es difícil saber cuándo tiene que ver con ocultamiento, o sea, hay momentos que son muy claros, ¿no? Como por ejemplo el sembrar una bolsa de cenizas en el río Balsas, y en qué momento Claro. también tiene que ver con procesos de negligencia o sea, no estoy tratando de disculpar a nadie, pero también porque lo he visto en otras investigaciones, de que verdaderamente hay muy poca capacitación, ¿no? De cómo investigar o cómo resguardar, y más a 9 años. Entonces, Claro. creo que es un caso que además ahorita sí probablemente tenga un costo político muy fuerte para López Obrador por las declaraciones tan desafortunadas y tan poco sensibles que hizo, ¿no? No sé ustedes cómo ven. Bueno, ya hablé mucho, No, pues más mejor bien, que o ustedes sea, hablen. justo preguntarte al respecto, ¿no? O sea, en este segundo informe Uh-huh, hay como dos puntos clave uh-huh, que se resaltan. La primera es el reconocimiento que ya había hecho el GIEI previamente, pero que ahora este informe lo hace, de sí. que en la desaparición y el encubrimiento de la desaparición y en la fabricación de la verdad histórica, pues participaron Uh-huh, básicamente todas las estructuras del Estado, ¿no? Y el uh-huh. segundo, pues que fue en esta junta de autoridades y en esta información faltante, ¿cuál es la valoración que tú das, más allá de lo crispado que está el ambiente, respecto a esta información y cómo Claro, ayudaría a avanzar en el caso, ¿no? claro. Bueno, hay dos cosas. Una es, bueno, por un lado, hay un tema del que se ha hablado poco, que es que ha habido muchos testigos protegidos que han sido, bueno, muchos testigos o probables testigos o futuros testigos que han sido asesinados y que al menos una veintena de los involucrados han sido asesinados. En la conferencia, un segundo, espérame, Petit.
Sí, no, no está muy bien, Lidet. Regresa cuando puedas, pero creo que precisamente este tema No, que... ya, perfecto, va, sí, gracias. sí. Justo uno de los, lo menciona Alejandro Encinas en la última conferencia de prensa, dice que está exigiendo que que se atraiga de manera federal el asesinato de una persona, lo que ocurrió en septiembre de 2021, me parece. Ujú, ujú. Y esta persona sería un probable testigo, le iba a ser detenido para, digamos, para de alguna manera llevarlo a declarar frente a estos casos. Pero en este operativo que era para detenerlo, lo asesinaron miembros también, hasta donde tengo entendido, de la propia Fiscalía General de la República, ¿no? En el momento cuando estaba obviamente la UEICA, Ujú. era la unidad que digamos que tenía manos en este operativo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que ha sido contra viento y marea las investigaciones que se han hecho, porque tanto en Fiscalía como en Sedena, como en las distintas instancias, pues por supuesto hay personas que están todo el tiempo interrumpiendo las investigaciones y que además han asesinado a quienes pueden dar información. Otro dato que dio en China que me pareció muy interesante es que iban a traer del extranjero a una persona. De esa me acuerdo mucho porque cuando empezó el caso me acuerdo que para mí fue como fundamental ese punto, que es que a un grupo de estudiantes los llevan frente a barandillas, ¿no? Y Ujú. en las primeras versiones decían, no, es que no los llevaron a barandillas. Pero sí, hay un testigo que dice, claro, aquí los llevaron a barandillas. Después de que da esa declaración, esta persona huye del país porque lo iban a matar. Entonces, otra de las cosas que está haciendo, que declaró en China, es que quieren traer a esta persona, ¿no? Quieren extraditarla para traerla para declarar. Eh, lo cual implicaría digamos, lo comento porque son como cierrecitos de cosas que más o menos ya sabemos, que se han establecido en distintas narrativas, etcétera, pero que nos dan cuenta de lo difícil que ha sido conseguir información sobre este caso, porque matan a los testigos, ¿no? O Claro. sea, si una veintena de quienes participaron y que estaban libres han sido asesinados, pues o sea, es un caso de una violencia interna, de una complejidad terrible, y más con el tema bueno, de la siembra, de la fabricación de pruebas que se dio en 2015, que que digamos que pues es un escándalo, ¿no? Claro. Entonces, frente a todo esto, también hay un rompimiento interno dentro de la administración actual, porque no es una administración monolítica ni es una postura monolítica, y eso creo que me parece muy interesante mencionarlo. O sea, hay una postura muy desafortunada de López Obrador, hay una postura también muy desafortunada, por supuesto, de la Serena, ¿no? Donde Ujú. también hay reproches que me parece que también dan cuenta de otros entretelones que, bueno, a mí como reportera, más allá de mi primer reflejo es la Sedena, ¿no? Pero también hay que escuchar esa versión, no para darle reflectores necesariamente porque es la versión oficial, porque ellos sino, pero para entender que hay todo un proceso que no estamos viendo, que es muy intenso y que habla de fracturas internas profundas, ¿no? Dentro de la administración. Y otra fractura, por supuesto, es la de el ex fiscal Omar Espejo, Gómez con esta Trejo. Ajá. reciente entrevista que da, ¿no? Ajá, donde, bueno, digamos, de alguna manera responsabiliza directamente a Encinas, y Encinas le responde en su siguiente conferencia de prensa. Entonces, o sea, hay muchas cosas que se están, bueno, y luego los padres y las madres de los 43 que dicen que, o sea, señalan directamente al ejército, mencionan el gabinete de seguridad, desmarcan de eso a la comisión de Encinas, ¿no? La que dicen que además señalan una cosa importante, que es la comisión de la verdad, la presidida por Encinas, la que da cuenta de que hay unos folios faltantes en la información que quiere entregada por la Sedena, ¿no? Entonces, no es, yo lo que veo es que todo el mundo ya se apresuró o sea, a mí lo que me sorprende un poco es cómo tenemos esta capacidad de creer que ya sabemos todo lo que está,
Cuando la verdad es que si uno lo sigue con atención, yo solo veo movimientos por debajo del agua muy intensos, muy profundos, que no, todo a más, ya en un año, en donde ya, la verdad es que todo tiene que ver con las elecciones. Entonces, es aterrador, pues, ¿no? Es aterrador y también muy interesante, ¿no? Claro. Sí, precisamente Porque, ahorita, bueno, una cosa, ajá. No, no, adelante. ahorita tocabas un tema, ¿no? El de las personas que han sido, Ajá, pues, asesinadas, ¿no? Y que estaban llamadas y que tenían información ajá. muy importante sobre el caso. Y es precisamente una de las discrepancias que parecen haber entre estas rupturas internas que mencionas en el gobierno, ¿no? Uh-huh. Tenemos a Omar Gómez Trejo diciendo, es que en la fiscalía me estaban saboteando al interior funcionarios de la propia fiscalía para no avanzar en el caso, ¿no? En esta entrevista que hemos mencionado, que le da John Gibler y que se publica esta semana, el mismo Omar Gómez Trejo comenta cómo un ministerio público entró a su oficina y Omar Gómez Trejo ahí tenía en su escritorio el caso. Y entonces esta persona se lleva el caso y le pone otros papeles encima y se lo roba, ¿no? Y es esta persona la que filtra el caso hace casi un año y filtra varias cosas. El presidente en la mañana decía, es que nos critican mucho porque el GIEI y el grupo de Omar Gómez Trejo parecía que estaba muy interesado en que hiciéramos las órdenes de aprehensión conforme con todas las de la ley, ¿no? Para que no se fueran a echar abajo, para que no se fueran a salir después con algún tipo de amparo o algo así. Sin embargo, el presidente dice, ellos nos decían que nos tenemos que esperar 90 días para ejecutar las órdenes de aprehensión, pero si nos esperábamos 90 días, se iban a pelar, se iban a ir. Entonces, pareciera que está esta parte, ¿no? Del GIEI, de Omar Gómez Trejo, que son los técnicos muy técnicos, que saben cómo construir casos, que saben cómo llevarlos y que son, pues eso, como muy técnicos y muy propios. Y del otro lado está todo el andamiaje político mexicano y todo el andamiaje de la justicia podrida que tenemos en la fiscalía, que les está jugando en contra. Entonces, pareciera que se les olvida que están en México y y que en México hasta los luchadores de la lucha libre técnicos de repente le pican los ojos a los otros, ¿no? Entonces, no sé si, ¿cómo analizar esta discrepancia entre las Ajá. posturas, ¿no? Bueno, claro, a ver, bueno, yo no tengo todas, todo, pero creo que hay cosas que no podemos perder de vista. Ok. O sea, la Huelga está trabajando desde 2019, ¿no? Entonces, y aquí es uno de los reproches que le dicen, sí, y ese reproche me parece que, es que no me quiero colgar en los reproches porque evidentemente ellos están peleados y confrontados y antes eran muy amigos, ¿eh? Antes estaban trabajando juntos, o sea, eso también. Entonces, no nos podemos tampoco decir, claro, uno era puro pristino y el otro era un miserable porque en estas cosas no hay blancos y buenos, blancos, buenos, perfectos, virginales, y el otro malo, miserable. O sea, aquí, bueno, los únicos miserables son quienes cometieron esta desaparición forzada, ¿no? Pero todas estas investigaciones están, como tú dices, embarradas por la política mexicana, pero la política internacional también está jugando. O sea, tampoco es que haya unos que sean súper técnicos y perfectos y no estoy segura. Y no, okay. no lo estoy diciendo en afán de menospreciar este trabajo, sino de entender que hay una serie de entretelones, vaya, o sea, pues que no, que yo no soy capaz de ver y que tampoco me podría confiar decir todo es clarísimo, ¿no? Claro. Yo veo, bueno, la Huelga entra en 2019, le matan al menos un testigo cuando lo va a detener. Desde la FGR filtran el informe por cierto, ese testigo no lo trajo la UEL, ¿no? Okay. Le filtran el informe, lo que se sabe es que desde FGR filtran el informe sin testar, ¿no? A Reforma, el informe de la COBA. Es en donde salieron como todos estos datos. Desde ahí también, porque cuando hablan de los chats de la DEA al New York Times, pareciera que los filtró la DEA, pero hasta donde sé, no los filtró la DEA, hasta donde sé, igual no meto las manos, ¿no? ¿Quién filtró los chats de la DEA que tenía la FGR, ¿no? Entonces, hay una investigación interna, ¿no? Hay órdenes por órdenes de aprehensión por liberar y otras órdenes que efectivamente quieren bajar y eso también. O
pero no es, o sea, no es que había un grupo perfectamente pristino y por contrato, o sea, hay muchos intereses, muchos actores jugando y muchos tiempos políticos también ahí metiéndose. Entonces, digamos que yo lo que veo es eso, es que había la FGR y la UELCA dio vulnerada su seguridad en varias ocasiones. Eh, Me parece que Omar Gómez Presa es una persona muy honesta, pero que finalmente hubo una vulneración cuando estaba bajo su cabeza, por supuesto, en un lugar totalmente adverso, muy corrupto, ¿no? Pero donde también se están jugando otras cosas, ¿no? Y sí, efectivamente, con una Sedena, una Secretaría de la Defensa Nacional, que claro que la quiere zafar, pero que también se han construido versiones muy, o sea, y creo que ahí también la prensa tenemos mucho donde ahora resulta que es casi una conspiración que se dio en las más altas esferas, y, o sea, yo he encontrado versiones que dicen, es que Abarca ni siquiera era narco, ¿no? O sea, o Claro, sea, digo, porque entonces ahora todo es el ejército, ¿no? No, pues también Claro. estaba Abarca. O sea, y también estaba el narco. Y claro que el ejército, o sea, está comprobado, o sea, el ejército le donó terrenos a Barca, ¿no? O sea, claro. Pero también estaba este cuento. Entonces, de repente, desde la prensa construimos, parecía que construimos versiones que solo tienen una línea. Y entonces perdemos de vista toda esta complejidad. Eh, y me parece que también por ahí hemos abonado eh, a esta necesidad que veo también de brincar y de tener ya, de saltar a conclusiones tan rápido en un caso tan doloroso por un lado y por el otro lado pues también tan manoseado por tantos actores políticos, ¿no? Porque todos los que están ahí son actores políticos. O sea, la Sedena, claro que es un actor político, claro que tiene un montón de poder, el PG también, pero la ONU también, ¿no? O sea, claro. la DEA también, por supuesto, ¿no? La SGR, los partidos que están ahí detrás, ¿no? Y que además ahora resulta que antes les valía que eso, las normales rurales las hicieron destruir durante años y las siguen queriendo destruir y ahora resulta que les importa. Entonces, Ujú. esa es mi interpretación, pues, ¿no? Y lo triste, lo que veo que es muy triste, es que como todo lo que pasa, digamos, desde la prensa, es ahorita es noticia, ahorita es escándalo, ahorita, ¿no? Y en un mes va a haber otro escándalo y se nos va a olvidar y vamos como, o sea, seguimos sin construir un conocimiento, ¿no? Ahorita creo que hay iniciativas muy interesantes que se están haciendo, por ejemplo, a partir de lo de los libros de texto, que Ujú. varios profesores y profesoras de distintos niveles educativos están aplicando clases para hablar sobre el caso Ayotzinapa para todos los niveles educativos, digamos, de la educación básica y la media superior. Y creo que eso es algo que tenemos que hacer, o sea, que no se hace una oleada y el escándalo y entonces enseguida brincar y tomar partido, sino verdaderamente construir un conocimiento social, ¿no? Yo tengo como muchas preguntas que quiero hacerte, pero quiero primero empezar como preguntándote sobre la columna que publicas ayer, ¿no? Sí. Justamente como rescatando una imagen de esta discusión, de esta polarización, que es como el llamado tipo pasivo-agresivo que hace Luis Crescencio Sandoval. ¿Cómo leer pues estos mensajes? Porque dice, sí, abonamos mucho en los medios de comunicación para construir una narrativa muy cargada de un lado, muy cargada de otro, pero estos mensajes pues cómo tener el lado fino de cómo leerlos y qué significa pues lo que, Claro. lo que alcanzamos a percibir de la discusión en las altas esferas, ¿no? Sí, sí, insisto, te digo, para mí es como estar buceando en aguas negras, o sea, quién sabe qué está, o sea, hay muchas cosas que se están moviendo, pero me llamó la atención justo cuando sale justo este informe del Gabinete de Seguridad, donde está este reclamo, y insisto, justo y válido sobre las hojas faltantes de los informes que había entregado la Sedena, y Crescencio Sandoval emite una carta pública en respuesta diciendo que había cosas que sí se les había entregado y había otras que genuinamente no tenían. Yo no sé, ¿no? Si las tienen o no las tienen,
o a lo mejor las tuvieron y ya no las, y ya genuinamente no las tienen porque ya las echaron al triturador de papeles, no lo sé, ¿no? Pero al final pone, pero hay otras formas de conseguir la información. Dice, por ejemplo, el Gil, ¿no? Que es una persona que es delincuente, que participó activamente en la desaparición de sus familiares y que él debe tener mucha información. Entonces, cuando uno lee la carta, dice, ¿esto a qué viene, no? O sea, como que no. Pero en realidad, el tema del Gil ha sido un reproche que ha surgido desde hace años, porque el Gil Astudillo, y de seguro lo estoy diciendo mal. Gildardo Astudillo, no, sí es el Gil, sí, así tal cual. Gildardo Astudillo o Astudillo, no, Astudillo. Astudillo. Pues el reproche es que él fue detenido en 2015, si mal no recuerdo. Estuvo en prisión un tiempo, se cayeron las cosas, porque, insisto, en México muchas veces sí hay una conspiración, pero muchas veces es que integran los expedientes con las patas, o sea, eso también es bien real y no siempre es por una conspiración malévola, sino porque, o sea, están acostumbrados a trabajar así, ¿no? Sale en 2019 y inmediatamente busca, no sé cuál es el contacto, si la SGR o la COVAC directamente, pero el caso es que gran parte de la construcción de los expedientes ya de la UEICA es a partir de las declaraciones de este testigo. Y desde entonces, además, insisto, con esta porosidad, esta filtración, este espionaje brutal, pues desde el inicio todo el mundo sabía quién era el testigo protegido, Juan, todo el mundo lo sabía, yo no estoy revelando ningún, ¿no? Y tanto desde la Fiscalía de Guerrero como desde otros lados hubo una labor hormiga, por supuesto, en prensa, porque también la prensa es otro grupo que tiene intereses políticos diversos y eso también tenemos que hacernos responsables de eso. También tenemos intereses políticos y no los hacemos transparentes y esa sería otra discusión. Acusando que digamos que las investigaciones de la nueva administración están basadas en un tipo que participó activamente. O sea, no es al concillo que vio, le dijeron, sino que él desapareció y presuntamente pues asesinó a los jóvenes, ¿no? Entonces habría una discusión ética de si se puede ser realmente testigo protegido y andar libre por las calles. Esa es una discusión que se ha dado. Entonces, claro, en esta carta, a mí la verdad lo que me impresionó fue ese nivel de agresión pasiva, o sea, casi como de familia tóxica, ¿no? Donde surgiera un mensaje así, o sea, bueno, ¿en dónde estamos? O sea, ¿qué nivel es este, no? Pero da cuenta también de estas fracturas que se han dado políticas por un lado, pero también por otro lado como de que la investigación ha implicado fracturas irreconciliables entre actores políticos y en actores de investigación. Que debo decir que sobre la investigación basada en las declaraciones del CIS, pues son, inclusive de acuerdo con lo que menciona el propio John Giblet, son las que van a dar con la barranca de carnicerías, ¿no? Pero él también habla de los incineraciones, etcétera. Hay un dato, por ejemplo, que a mí me llamó mucho la atención en la entrevista de Gibler, es que él dice que una cosa que había dicho como mentira Gil era que había habido otros enfrentamientos aquel día, ¿no? Pero está documentado que aquel día sí hubo otros enfrentamientos, lo que pasa es que no hubo en la noche, pero ese día, durante todo el día, eso lo documenta otro periodista, se llama, se me fue el nombre, Miguel Ángel Alvarado. Ese día igual tuvo balaceras en varias partes. O sea que, pues, digo, tan no se conoce como apenas se dio a conocer este año que hubo un comando guerrillero que fue enviado a asesinar a Barca, ¿no? En aquellas fechas. Y el problema es que no tuvieron éxito y fueron asesinados los que iban a participar. Entonces, como ven, o sea, no es sencillo, había muchos actores, o sea, había grupos políticos militares que son de larga data en Guerrero, ¿no? Narcotráfico, el ejército cooptadísimo, corruptísimo y además entrenado para una serie de cosas.
todos los niveles de gobierno en Guerrero muy cooptados. Otra cosa que quiero rescatar antes de que se me acabe el tiempo, porque creo que ya se me está acabando el tiempo y yo acá, bla, bla, bla. Todo bien, tú échale, tú échale. Encinas menciona también que por primera vez van a buscar, o bueno, que están buscando como también hacer investigaciones más profundas en Huichuco. Eso es una cosa que pidieron los alumnos desde el inicio, porque desde el día, y a esto me lo comentaron personas que estuvieron aquella noche, o sea, que de los profesores que fueron a subir, desde ese día hubo personas que señalaron, inclusive dieron una casa en Huichuco, en el municipio de Huichuco, y jamás buscaron, jamás, o sea, jamás. Entonces, se supone que ya, bueno, ya han hecho búsquedas en Huichuco, pero es el lugar menos investigado de todos y es uno de los lugares, además, pues, fueron policías de Huichuco, a Iguala, en fin, ¿no? O sea, se los llevaron con dirección a la carretera Iguala-Chilpancingo, que es la carretera que tomas para ir a Huichuco, ¿no? Entonces, Claro. pues sí, hay mucho todavía por investigar, insisto, pues es un caso complejo con muchos intereses, ¿no? En muchos aspectos, pero pues yo confío en que, creo que los padres y las madres de los 43 han sido muy, muy juiciosos para no apresurarse a ser tragados en esta dinámica. Creo que su último statement, su último, Declaración, ¿cómo su se último llama? pronunciamiento. Declaración es muy clara, ¿no? Es eso acá, y además advierten que gracias a estas otras cuestiones se puede seguir avanzando para no llegar a un rompimiento absoluto con la administración actual, que bueno, que creo que es importante. Por último, quiero mencionar que quienes, y esto es algo que también ha salido poco en prensa, los familiares de Julio César Mondragón Fontes, el joven que fue ellos están acusando que han sido dejados de lado también inclusive para participar en mesas de trabajo con la ONU y con organizaciones internacionales, que ellos tienen acusaciones muy directas, las cuales no me quiero meter porque tampoco se trata de replicar cosas que no podemos probar, ¿no? Pero contra, digamos, con responsabilidades con respecto a a qué estaba ocurriendo en aquellos momentos dentro de la normal, y varios exalumnos, varios exnormalistas mencionan que es necesario hacer también ahí saber exactamente qué es lo que estaba pasando para asegurar la seguridad de las y los estudiantes normalistas en México, y también por un justo derecho a la verdad y a la justicia. Y recientemente fueron a poner coronas de flores en el memorial que hay en Iguala para Julio César, y para los otros 5 personas que fueron asesinadas, y las coronas de Julio César les prendieron fuego dos personas embosadas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí está. De nuevo, hay muchos actores, y sigue siendo un caso muy peligroso de investigar, sigue siendo un caso que tanto los padres y las madres se juegan la vida también buscando buscando información y exigiendo la investigación, y bueno, pues tenemos que seguir dándole cobertura, ¿no? Pues Sí, una creo que última pregunta, sí. Liv, ya para cerrar, y justo como en ese tenor para no quedarnos todos deprimidos de que es un caso muy peligroso y que no hemos avanzado nada. No. No, tal vez tu reflexión sobre entonces, en algún momento aquí en la redacción, en la edición, platicábamos con Castillejos, ¿no? Alejandro Castillejos, sobre justamente cómo sanar un crimen de Estado, ¿no? Tú, como alguien que ha cubierto no solamente este, sino otros casos más igual de graves en México, ¿cuál crees que sería, digamos, una apuesta para poder sanar, solucionar, salir de este entrampe que nos mete Ayotzinapa, que no solamente lastima a las familias de los 43 o a los normalistas, sino a la sociedad entera por todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando, ¿no? Y bueno, y dentro de todo eso, ¿qué esperanzas quedan? No, bueno, no, yo no quiero que se queden deprimidos, al contrario, creo que hemos avanzado mucho, o sea, hemos avanzado mucho.
Pues pienso, esta cosa que decían del derecho a la verdad y a la justicia, creo que es la forma para sanar. El derecho a la verdad y la justicia con paz y dignidad, ¿no? Como dicen también. O sea, devolviendo la dignidad a todas las personas, pero también, pues, con un proceso pues, de saber realmente qué pasó, ¿no? No con versiones que también hemos propiciado mucho desde la prensa, donde todo está súper claro, o sea, ¿no? O sea, saber que no todo está claro, que hay distintos actores, ¿no? Que sí fue el Estado, pero al Estado pues hay que ponerle nombre, apellido y ser muy precisos, no necesariamente estruendosos. Hay que ser, digamos, justos y honestos, me parece. Y tener mucha metodología para poder dar seguimiento a este desarrollo y también devolver la dignidad a los estudiantes. Algo que me sorprende mucho es que sigue en Guerrero y se le sigue criminalizando profundamente a los normalistas, ¿no? A los normalistas rurales. Y la verdad es que la historia de México no sería la misma sin la presencia del normalismo rural. O sea, el normalismo rural ha sido una fuente de resistencia en todo el país, ¿no? No solo cuna de guerrilleros, y qué bueno que hubo esos guerrilleros, porque si no hubiera sido, o sea, han sido quienes dieron la vida por sus pueblos muy pobres, ¿no? Sino también de profesores que lo han dado todo por la gente a la que prestan el servicio de la educación, que han sido motores de cambio en sus comunidades, que adquieren una conciencia y un compromiso social que muy pocos en las ciudades tenemos, y actualmente están y desde hace tiempo se les ha atacado de manera muy profunda, y creo que tenemos que rescatar la dignidad de todo el trabajo y toda la historia que significa el normalismo rural en México. Pues, y ellos también, esa historia a ellos, a esa historia del normalismo rural, era lo que querían, también aspiraban los estudiantes víctimas de desaparición forzada. Pues, Lidiet, muchísimas gracias por estos minutitos que nos dedicas a nosotros y a todas las personas que nos ven y nos antes de despedirnos, te dejaron algunos comentarios aquí en el chat. Sí, cierto. Justamente así, pues, echándote muchas flores. Lula Flores, de hecho, bueno, Lula hace un comentario reflexivo que dice: con el hecho de la noche de Iguala, la población se enteró de la existencia de las normales rurales y la represión sistemática hacia ellos, en especial hacia Ayotzinapa, algo que ya comentabas, Lidiet, ¿no? Justamente. Lula Flores también, ¿por qué defender lo indefendible por parte de AMLO? Ya también hablamos un poco de los muchos actores que hay ahí metidos, ¿no? Exactamente. Rosa María Duarte dice: saludos a Lidiet Carrión, muy interesante tu participación. Eso te dice Rosa María. María González, saludos desde Cateponc. Aunque con este contexto tan horrible que tenemos, es un gusto verlos, dúo dinámico, y a Lidiet también. Un abrazo y nos deja su like, pero más entrevistas a esa gran autora, dice. Y bueno, pues Guadalupe García, qué gran programa, chavos, muchas gracias. Y después, grande Lidiet y un corazoncito morado. Entonces, pues creo que eso es justamente lo que queremos abonar aquí en los Pasos de la Semana, un debate reflexivo más que lanzar acusaciones. Constructivo, que nos ayude pues a discernir, diseccionar, como nuestro otro programa. Y a tender puentes, y a entendernos más, no a pelearnos más, y a decir que esto no sirve o que el otro no sirve, y a decir que estamos igual que con Peña Nieto, que definitivamente creo es una realidad muy lejana y muy separada. Pero pues bueno, con esto nos despedimos de los Pasos de la Semana de esta semana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Muchísimas gracias a Lidiet, que desde allá de Houston nos dedicó estos minutitos. No se pierdan. No, gracias. Eso, en una hora exactamente, tenemos una sorpresa para ustedes, para todas las personas, todas las lectoras y lectores de Pie de Página. Vamos a tener una entrevista muy especial con una de las candidatas una de las aspirantes a ser defensora de la transformación de la Ciudad de México. Con Mariana, no es cierto, no es Mariana Boy, va a ser con Clara Brugada, por supuesto. Vamos a tener aquí en una videollamada, así como Mariana tuvimos Boy, a Lidiet, va a estar aquí Clarita Brugada para hablar. Quería darles la primicia, pero aguanta.
Eso mero, mi pues. Twitter. Pues entonces Pues nada. ahí les estará avisando YouTube, les van a dar la alerta para que se suscriban de una vez. En una hora, en los Bueno, pasos de la semana, nuestras compañeras Daniela Pastrana, María Ruiz entrevistarán a Clara Brugada en vivo y en directo. Bueno, en vivo a través de Zoom, no en directo, porque pues, no puede estar en el estudio en estos momentos, pero la tendremos aquí entonces para que se conecten, para que vayan corriendo la voz y si tienen algunas preguntas, pues para que la vayan dejando, ya sea a través de Twitter, a través de Facebook, de nuestras redes sociales, Instagram o aquí, antes de que acabe la transmisión, que dejen algunos comentarios si usted quiere que retomemos alguna pregunta para Clara Brugada. Eso es. Muchas gracias. Nos vemos a la otra. Muchas gracias, Lid. Lid, hasta luego, un abrazo.